Muy buenos días a todos nuevamente. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Bueno, después de estar haciendo los ajustes pertinentes con el tema de la tecnología de escaneo y del libro y de la grabación, que ha tenido inconvenientes. Bueno, aquí vamos con nuestra lectura número 12 de este hermoso libro que estamos leyendo y que nos ha permitido una edificación supremamente importante. Creo que los que han leído, uno mira las vistas que tiene el video en YouTube, y son 7, son 8 vistas, o sea, son 7 o 8 personas, incluida mi esposa, yo que lo miro, el pastor, 4, yo conté 5, o sea que de la iglesia me imagino que lo están viendo 2 o 3 personas que están reproduciendo el video. Y bueno, a los que lo están haciendo, que lo están viendo, edificantes, que se están dejando edificar por Dios, es interesante. Para mí ha sido una bendición hacer la lectura de este libro nuevamente aquí con una lectura guiada, edificante. Nos permite orar por nuestros hijos, tenerlos en constante oración, no descuidarlos en oración, hacerles siempre un vallado de protección. Y Dios va edificando, Dios va mostrando cómo en cada momento nosotros vamos haciendo la lectura con ellos de la palabra, cómo los vamos guiando, y ellos van viendo el ejemplo, que es lo más importante, ¿no? Este título de hoy es el voto cambia radicalmente, o un voto cambia radicalmente el concepto de paternidad. Muchos padres entienden que los hijos que Dios les confía son meramente para su satisfacción. Concebir y criar hijos sin el concepto adecuado del voto nos lleva súbitamente a proporcionarle solo un bello nombre asociado al nombre de la familia, a garantizarle los buenos colegios, para que más tarde enorgullecernos de su educación o profesión, etc. Y eso no está mal, ¿no? Eso no está mal, eso está bien, y que nosotros podamos darle a nuestros hijos las mejores condiciones. Si toda nuestra tarea como padres se resume en eso, que vuelvo a reiterar, no está mal, o sea, no está mal que nosotros le brindemos a nuestros hijos mejores calidades de vida para que ellos puedan desarrollarse como personas. Pero es importante que nosotros podamos atender la posición o los preceptos o los principios de la Escritura en la vida de nuestros hijos. Entonces, reiteramos la lectura. Si toda nuestra tarea como padres se resume en eso, es porque hasta hoy no sabemos el motivo por el cual Dios nos dio hijos. No vimos su mover y el trabajo que Él está llevando a cabo en la tierra. O sea, no sabemos por qué Dios nos dio hijos si no entendemos eso. Y no hemos visto el mover y el trabajo de Dios que está llevando a la tierra. No vimos tampoco su necesidad en lo que se refiere a tener personas disponibles para cooperar con Él. Y por último, no vimos que nuestro Samuel necesita ser devuelto a Dios. Pues muchos padres se quedan con lo que no les pertenece. Interesante. Así que nosotros tenemos que entregar nuestros hijos a Dios, tenemos que dárselos por completo en toda situación de salud, de crianza, en los aspectos de entregarle el tema de la educación, buenos colegios, buena calidad de vida, pero también hay que entregárselos a Dios por completo, porque a Él le pertenece. Cuando los padres hacen un voto a Dios, consagrando al hijo, entonces automáticamente lo sacan de la fila de los hijos comunes y sin expresión. Lo llevan a ser contado como un hijo especial, con una misión especial. El conjunto de situaciones espirituales en la cual nació Samuel era muy crítico. En aquellos días la palabra del Señor escaseaba y las visiones no eran frecuentes. La ausencia de estos dos puntos produce en el pueblo una ignorancia espiritual. Cuando la palabra escasea
Y cuando no hay visiones, ese tipo de visiones de aquella época, hoy en día tiene que ver con la revelación de la Escritura. Cuando eso no sucede, que la palabra escasea en nuestra vida, cuando la palabra nosotros no somos habitualmente juiciosos para llegarnos a la lectura de la palabra, y si no somos juiciosos para llegarnos a la lectura de la palabra, de leerla con intención, con sistemáticamente, con dedicación, entonces la visión escasea también, o sea, la revelación de la palabra va a escasear, porque el primer paso para nosotros poder tener una llenura del Espíritu es pasar por la palabra. La palabra es revelada. Recuerden que el apóstol Pablo anunciaba mucho y el pastor Anunfo lo ha reiterado, que oraba porque sea revelada la palabra, revelado el conocimiento de Dios en nuestra mente. Pero para que eso sea revelado, eso no es algo místico, eso no es algo que, ay Dios, revélame tu palabra. No es algo místico. Es algo que tenemos que hacerlo que ocurra, o sea, es algo que tenemos que ocasionarlo leyendo la Escritura intencionalmente, profundamente, y entonces la palabra será revelada. Como entonces en esa época de Samuel eso escaseaba, y creo que eso hoy también escasea en nuestra vida. En el mover de la iglesia en estos tiempos escasea la palabra, y por tanto escasea la revelación de la misma, haciendo una simulación con respecto a las visiones de esa época. Escasean por completo. Y por eso la iglesia hoy recibe a veces mucho hablar que no es de Dios. Recibe muchas cuestiones que la gente y los predicadores dicen que es el hablar de Dios, y reciben cosas que indiscutiblemente porque escasea la palabra, porque la persona no se está llenando del Espíritu y esa revelación no llega. Entonces fíjense que si escasea la palabra, nosotros va a escasear en nuestros hijos. Entonces eso produce una ignorancia espiritual. Recuerden que todos somos ignorantes de algo, y si nosotros no tenemos lectura de la Escritura, vamos a ser ignorantes espirituales. Cuando no hay personas que se consagran a Dios, Él puede hacer poco para revertir ese cuadro. Aunque había muchos jóvenes en aquella época, estos terminaron volviéndose comunes por no haber nacido bajo un voto. Sin embargo, Samuel llegó a ser especial para Dios, pues fue concebido bajo el voto de su madre. El resultado fue que la palabra del Señor comenzó a manifestarse. Entonces, a pesar de que en estos tiempos también hay una escasez de la palabra, si nosotros nos volvemos a Dios y consagramos a nuestros hijos, entregamos a nuestros hijos, Dios se va a encargar de cualquier situación, de enfermedades, de cosas que llegan, que tienen que ser repelidas por el Espíritu Santo, porque está en la palabra. Entonces Dios va a comenzar a manifestarse de una manera especial en nuestra vida, porque ya no vamos a ser ignorantes de la palabra. Entonces, es importante que nosotros veamos que debemos ser muy intencionales con el voto de nuestros hijos hacia Dios y con la alfabetización bíblica espiritual, no una alfabetización bíblica muerta, porque la letra mata, sino una alfabetización bíblica que me llene del Espíritu, que me lleve al nivel espiritual de la llenura del Espíritu Santo. Si no hay llenura del Espíritu Santo, pasado por la palabra, en vano pasamos por la palabra. Eso está claro, y tenemos que llenarnos del Espíritu Santo y proclamar que el Espíritu nos llene de su Espíritu. Cuán maravilloso es que nuestros hijos puedan contribuir para dar un nuevo rumbo a la historia de la humanidad, cooperando con Dios, siendo un canal por donde su palabra pueda fluir hasta las personas. Samuel sirvió al Señor a tiempo completo por causa del voto de Ana. El anhelo del Señor, principalmente en situaciones de emergencia, y ciertamente hoy estamos viviendo una situación similar, ya les comentaba, y es verdad, es la de encontrar a madres, Anas, que digan: Señor, si tú me dieres un hijo, a ti, Señor, lo entregaré por todos los días de su vida. Muchas de nosotros, padres y madres, Dios nos ha dado hijos y hemos tenido en poco esa situación de entregárselo a nuestro Dios para que sean útiles al servicio de la sociedad en el tema espiritual. ¿Cuántos padres están clamando a Dios para concebir hijos, para presentarlos al Señor a fin de que vivan para Él, sirviéndolo y supliendo la carencia que las personas tienen de Dios? ¿Cuál es el beneficio de eso? Que no solo tendrán hijos, sino hijos que cooperen con Dios en su gran obra. Otro
beneficio es que su nombre también entrará en los anales de la historia cristiana, de la historia de la iglesia, como alguien que tuvo el discernimiento de la necesidad de Dios y reaccionó positivamente consagrando su hijo a él. Dios nos dé sabiduría, hermanos. Sé que es difícil y tristemente a veces hemos dejado pasar mucho tiempo. Yo creo que hemos dejado, yo personalmente en mi vida, con mis hijos, mi familia, mucho tiempo en vano de consagrar a mis hijos, de entregárselos a Dios, de hacer un vallado. Pero lo importante es que podamos reaccionar y podamos entregar a nuestros hijos a Dios y cooperar con Dios en el avance del Evangelio. Qué palabra tan hermosa, qué título tan hermoso de hoy. Dios les bendiga, espero lo disfruten, lo edifiquen en su vida y en la vida de sus hijos. Un abrazo especial, los amo en el amor del Señor. Cuídense mucho, Dios les bendiga.